Bueno, lamento no poder estar hoy con ustedes aquí en Valencia, pero mi agenda se ha modificado de tal forma que este desplazamiento a Valencia era imposible. Por lo tanto, les pido disculpas a todos y especialmente al señor Deveny, que ha tenido la amabilidad de pensar en mí para hablarles de unos temas importantes como es el derecho al agua. Cuando se habla del Mediterráneo, evidentemente se piensa en el agua y es natural porque es el mar el que une todos los estados que están alrededor del Mediterráneo. No es únicamente el mar, sino todo lo que el mar conlleva como civilización, historia, forma de vivir. Y es esencial en la vida de los pueblos. Pero hoy lo que es esencial también en la vida de los pueblos es la palabra vida, la expresión de la cuestión del agua es una cuestión de vida. Como saben, el agua es el sexto objetivo, es el sexto ODS, y es natural porque sin agua no hay vida. El oro azul, porque es de esto de lo que hablamos, que en el siglo XXI es lo que el oro negro ha sido al siglo XX, es un tema central y a nivel del Mediterráneo ha justificado la Convención de Barcelona y los anexos, las convenciones complementarias y el Plan Azul. Hoy tiene una actualidad suplementaria en la medida en que los efectos del calentamiento climático a los cuales ya estamos confrontados están también muy vinculados al ciclo del agua, tanto debido a las sequías que vienen provocadas por el calentamiento climático como por las inundaciones que comporta. El tema del acceso al agua es un tema crucial y pasa por una primera cuestión que es de naturaleza cuantitativa y de la cual sin lugar a dudas ya han hablado y voy a pasar muy rápidamente sobre este tema, pero que es esencial porque cuando se habla del derecho al acceso al agua, está el acceso al agua, es decir, que efectivamente exista y haya agua. Y la realidad del acceso al agua es extremadamente diferente de un país mediterráneo a otro y a nivel planetario, y por lo tanto quisiera recordar algunas cifras. A escala internacional, afecta a un 40% de la población mundial y esto debería aumentarse de aquí al 2030. 2.000 millones de agua tienen acceso al agua y 633 millones no tienen acceso. Un tercio no tiene acceso al saneamiento y 6 personas de 10 no tienen un acceso seguro al agua. 1.700.000 personas viven en cuencas fluviales con una falta de agua. Por ejemplo, en Oriente Medio, el 40% de déficit de agua de aquí al 2030, de aquí el lanzamiento del decenio del agua. 4.000 millones de personas no tienen ningún tipo de acceso a las instalaciones sanitarias básicas. Un 70% del agua que se utiliza es para la irrigación y las inundaciones representan el 60% de las defunciones debidas a catástrofes climáticas. Los recursos del agua se reducen, el aumento de la temperatura al entorno de la cuenca mediterránea es más importante que al ámbito planetario. Recordaré que la media planetaria es 1,1 grados, mientras que para Francia es 1,7 grados y para las regiones del contorno mediterráneo seguramente es mayor que para Francia. Esta penuria de agua que va en aumento está confrontada con un consumo que debería aumentar un 1% anual durante los próximos 30 años y desde un punto únicamente físico. ¿Qué hacer? Las propuestas que se han formulado en nombre del agua en marzo del 2022 durante el Fórum del Agua en Dakar versan sobre la puesta en valor de los recursos que ofrecen la mitad de los recursos que necesita la población mundial para los
dos cuestiones domésticas, 25% para la irrigación. Y esta explotación debe tener cuenta de las generaciones futuras y de los aspectos políticos y económicos del agotamiento de los recursos del agua. En África sahariana, las aguas subterráneas están subexplotadas. Esto se debe a una falta de inversiones en las infraestructuras y en su capacidad movilizada por la utilización de estos recursos. De allí la necesidad de mejorar este uso y mejorando la reglamentación medioambiental para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, que a veces es irreversible, y para garantizar un acceso equitable a estas aguas subterráneas. Pero incluso si se espera una mejora de la capacidad de las aguas, nos podemos preguntar sobre la realidad del acceso y sobre la naturaleza jurídica de este derecho, que debería ser un derecho universal, pero que todavía no existe. ¿Dónde estamos en lo que concierne el acceso al agua potable, el derecho al acceso al agua potable? A nivel mediterráneo tenemos el Convenio de Barcelona, cuyo objetivo es reducir la contaminación en el Mediterráneo y mejorar el entorno marino y contribuir a su desarrollo sostenible. Está relacionado con la reducción de la contaminación y la protección del medio ambiente, aplicando los principios de precaución y la cooperación de los Estados para evaluar el impacto sobre el medio ambiente. Una política integrada que toma en consideración las zonas de interés ecológico y paisajístico y favoreciendo las zonas marítimas protegidas. Esto es esencial para la lucha contra la contaminación, pero esto no responde a la cuestión del acceso al agua para las poblaciones del contorno mediterráneo. ¿Qué sucede a nivel europeo? A nivel europeo, porque tenemos en la cuenca mediterránea, bastantes países europeos, tenemos distintas directivas. La Directiva 2060, que establece un marco político común en el ámbito del agua, con una ambición de un buen nivel ecológico para el 2015, cosa que no ha sido así, por también un entorno del biomarino, y finalmente una directiva sobre las aguas destinadas al consumo humano, que se ha visto reforzado por el control de los Estados miembros. Los resultados todavía están lejos de ser alcanzados, porque solo el 40% de las aguas de superficie y el 74% de las subterráneas llegan a un buen nivel ecológico. Hay que citar igualmente la iniciativa europea Horizonte 2020 para un Mediterráneo limpio, pero hoy en día no existe el reconocimiento del derecho al agua. Una iniciativa ciudadana europea de marzo de 2013 recogió casi 2 millones de firmas para reclamar un acceso universal al agua y al saneamiento, pero este derecho todavía no se ha reconocido, y si no se ha reconocido no es fruto del azar. Es que el reconocimiento del derecho de acceso al agua potable plantea cuestiones de derechos fundamentales, en el cual la Declaración de los Derechos de la Humanidad ha intentado tratar. ¿Cuáles son estas cuestiones jurídicas de base que hacen referencia al acceso al agua? Hay 4. En primer lugar, el acceso al bien común. De forma creciente, la cuestión del bien común es una cuestión emergente del derecho nacional e internacional. Se habla de bien común para el clima, por ejemplo, porque es una cuestión que es planetaria. Es exactamente lo mismo para el agua. Es un bien común. Y el Mediterráneo representa para todos los estados que se encuentran en la cuenca mediterránea un ejemplo destacable de cómo este derecho podría ponerse en práctica, y repito, digo podría, en condicional. La Declaración de los Derechos Humanos reconoce un acceso al bien común y una gestión sostenible del agua, pero desgraciadamente este texto hoy en día, estos derechos de la humanidad, no están reconocidos. El segundo punto muy delicado es el de la gestión compartida del agua, tema muy delicado a nivel internacional, pero también nacional. A nivel internacional, porque el compartir el agua dulce entre los estados es conflictivo. Por ejemplo, países como Egipto son dependientes del agua que les viene
viene de otros estados. El tema es muy arduo en Oriente Medio porque hay dificultades, por ejemplo, entre Siria y el Líbano, entre Egipto y Eritrea, por ejemplo, sobre la cuestión del compartir el agua del Nilo, y cada vez que un estado quiere hacer un embalse para alimentarse, pues priva a los estados que están aguas abajo de la misma cantidad de agua que retiene. Y por lo tanto es un tema muy delicado. Compartir el agua también plantea problemas en el interior de los mismos estados. Hoy en día lo esencial del agua se utiliza para la irrigación, es decir, para la agricultura. La vida de las poblaciones depende del agua, y si la agricultura es un imperativo porque permite a las personas vivir, comer y beber, la utilización del agua para una agricultura muy intensiva destinada a la exportación plantea muchos más problemas. Y esta cuestión de compartir el agua y el acceso de todos al agua que la Declaración Universal reconoce, habla evidentemente, tarda en entrar en los hechos porque agua cada vez hay menos. Y cada vez hay, confrontaciones más importantes. Y además destacaremos que las cuestiones del agua muy a menudo están en el origen de conflictos, de los conflictos actuales. Darfur es un buen ejemplo de ello. La guerra de Siria, si puedo utilizar este término, también empezó debido a cuestiones de acceso al agua. El tercer gran principio es el principio de prevención y de precaución. Son indispensables para la potabilidad del agua o para tratar las aguas residuales, porque además de la utilización de las aguas subterráneas que se ha promovido en el foro de Dakar, también existe la idea de reutilizar las aguas residuales, retratarlas para poderlas consumir. Algunos países han avanzado mucho en este tema, puesto que hasta un 20 o un 30% de las aguas residuales se reutilizan, y otros están más rezagados y están vinculados a problemas de infraestructuras y evidentemente de costes. Pero en todos los casos, para evitar las patologías de cualquier tipo y especialmente todo lo que es la contaminación de base, es decir, bacteriológica, independientemente de la contaminación química, es indispensable aplicar los principios de precaución precoz. Y cuarto principio, que es uno de los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad, es el principio de equidad intergeneracional y la preservación de la tierra para el futuro. A partir del momento que se utilizan las aguas subterráneas que no van a reproducirse o van a reproducirse a escala milenarias, que no son escalas humanas, es agua que se toma de las generaciones futuras, y por lo tanto hay que realizar una reflexión sobre lo que cada generación puede autorizarse a la luz de lo que será necesario para las generaciones futuras. Estos cuatro principios, que son principios o normas más bien que figuran en la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad, son absolutamente esenciales para concretar el derecho universal de acceso al agua potable. Este acceso debe convertirse en un derecho humano como los demás, pero todavía nos queda un largo camino que recorrer, y sin lugar a dudas sus trabajos, que voy a seguir a posteriori con el mayor interés, estoy convencida que van a contribuir a ello, y les agradezco su atención.